Pasando al análisis del régimen general, tenemos que analizar cuáles son las rentas que resultan imputables al establecimiento permanente, puesto que ya hemos dicho que en caso de establecimiento permanente el modo de tributación se refiere a la totalidad de las rentas imputables. ¿Qué son rentas imputables? Son rentas imputables, en primer lugar, los rendimientos de las actividades o explotaciones económicas desarrolladas por dicho establecimiento permanente o a través del mismo. Esto es, el resultado del ejercicio ordinario de la actividad. También son renta imputable los rendimientos derivados de elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente, de manera que el concepto afectación al establecimiento permanente cobra especial singularidad, puesto que no solo los rendimientos ordinarios se imputan, sino también las posibles ganancias o pérdidas derivadas del uso o de la transmisión de dichos elementos patrimoniales afectos. Y así lo establece la letra C cuando indica que las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos al establecimiento permanente son renta imputable del mismo. Para establecer la afectación de la renta y del elemento es necesaria la referencia a la vinculación funcional al desarrollo de la actividad que constituye el objeto. Esto es, tras realizar un análisis funcional, debe poder determinarse que dicho elemento constituye un activo que permite o que posibilita o que mejora las posibilidades de desarrollo funcional de las actividades del establecimiento permanente. Y al efecto, en relación con los activos representativos de la participación en fondos propios, determina que para la afectación no solo se exige la vinculación funcional, sino que además se exige para poder afectarlos, primero, que el establecimiento permanente tome una determinada forma mercantil, la forma de sucursal, que además se encuentre registrada en el registro mercantil dicha sucursal y que además los elementos afectos consten en la contabilidad separada llevada a cabo por dicho establecimiento permanente. Fuera de dichos casos, no se acepta que los rendimientos derivados de dichas participaciones en fondos propios sean imputables al establecimiento permanente. Ejemplo, una empresa francesa tiene en España una sucursal que se encarga de la gestión de las participaciones del grupo francés al que corresponde el establecimiento permanente en el área del África del Norte. De manera que a través del establecimiento permanente en España se gestiona la participación en las filiales del grupo en Marruecos, Argelia y Túnez. En dicho caso, es necesario primero probar la vinculación funcional, esto es que la gestión de dichas participaciones se lleva a cabo a través de la sucursal española o desde la sucursal española o utilizando el personal atribuido o asociado a dicha sucursal, que además sea o tenga la condición de establecimiento permanente sucursal, que se encuentra registrado y que dichas participaciones figuren debidamente contabilizadas o incorporadas en la contabilidad separada del establecimiento permanente. Simplemente me limito a señalar que la ley del IRNR es parca, insuficiente y peca de defecto de reserva de ley por lo que se refiere a la imputación de rentas al establecimiento permanente en función de que pueda resultar aplicable un convenio de la imposición que permite una atribución de rentas y de gastos distinta, puesto que sigue una articulación diferente. Por lo que se refiere a los gastos deducibles
atribuidos al establecimiento permanente, los gastos atribuibles al establecimiento permanente son aquellos que con carácter general reconoce la ley del impuesto sobre sociedades como gastos deducibles de las entidades residentes. Aunque el artículo 18.1 de la ley del impuesto sobre sociedades contiene particularidades especiales en relación con los gastos y con los pagos internos que se verifiquen entre el establecimiento permanente y la Casa Central o con otros establecimientos permanentes. Así, la ley del impuesto sobre sociedades de forma tajante, y por eso decimos que cuando resulte aplicable un convenio de doble imposición que sigue otro criterio de imputación, la ley del impuesto sobre sociedades sigue siendo la relevante porque no ofrece alternativas, no se permite en ningún caso, salvo para el caso de entidades bancarias o de bancos extranjeros, como señala la ley del IRNR, la deducción de cánones, intereses o comisiones por servicios de asistencia técnica o derivados del uso o cesión de bienes y derechos prestados por la Casa Central al establecimiento permanente. Tampoco pueden imputarse al establecimiento permanente el coste de los capitales propios afectos al establecimiento permanente. Esto es, para el funcionamiento de un establecimiento permanente puede necesitarse capital que debe aportarlo, lógicamente, la Casa Central, pero la Casa Central no puede imputar ningún coste a dichos capitales propios que se afectan al establecimiento permanente. Debe tenerse en cuenta, no obstante, que vigente convenio, el artículo 7.3 de los convenios de doble imposición puede ofrecer una solución distinta, más favorable a los establecimientos permanentes, en la medida en que pueda demostrarse que el coste de dichos capitales propios también es asumido por la Casa Central frente a un tercero. Y finalmente, y por contrarrestar las dos restricciones anteriores, la ley del IRNR permite que la Casa Central se deduzca, esto es, permite que la Casa Central atribuya al establecimiento permanente como gasto una proporción de los gastos de dirección y generales de administración de la entidad en su conjunto. De manera que parte de los gastos centrales o generales de dirección y administración de la Casa Central pueden imputarse al establecimiento permanente. ¿Qué criterios se siguen? Las exigencias son, primero, que se refleje dicha proporción de gasto en la contabilidad, que a su vez se especifiquen cuáles son los criterios y los módulos o la base del reparto entre el establecimiento permanente y la Casa Central. Que dichos criterios sean racionales, esto es, que respondan a una cierta lógica empresarial. Esto es, que se pueda demostrar la vinculación o el beneficio o la utilidad que van a proporcionar dichos gastos imputados a la actividad y a los resultados obtenidos por el establecimiento permanente. Y finalmente, que los criterios de reparto que se adopten tengan continuidad en el tiempo. Esto es, se imposibilita el cambio de dichos criterios de reparto, salvo que exista una justificación para llevar a cabo dicho cambio. Por ejemplo, se suele aceptar un reparto proporcional de gastos sobre la base de la cifra de negocios relativa, sobre los costes de inversión en inmuebles o sobre el coste de inversión en elementos afectos del establecimiento permanente y de la Casa Central. Por tanto, tenemos claro que para la determinación de la base imponible del establecimiento permanente, la regla general es norma del impuesto sobre sociedades con las particularidades vinculadas a las relaciones internas entre establecimiento permanente y Casa Central. Y también hemos de decir que en relación con dichas relaciones u operaciones internas, resulta aplicable la normativa sobre operaciones vinculadas contenida desarrollada en el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y su normativa reglamentaria de desarrollo. Fijada así la base, a los establecimientos permanentes resulta aplicable el tipo de gravamen del 25%.
Y la aplicación de dicho tipo, que deriva de la aplicación del tipo general previsto en el impuesto sobre sociedades, plantea en ocasiones problemas de colisión con el derecho comunitario en la medida en que los establecimientos permanentes de entidades extranjeras no pueden beneficiarse de los tipos de gravamen singulares y reducidos previstos para las empresas de reducida dimensión. Tampoco pueden aplicarse, caso de ser establecimiento permanente de persona física, los regímenes de determinación de la base imponible establecidos para las personas físicas residentes por la normativa del IRPF. Pero aún con todo, no ha habido denuncias ni cuestión prejudicial planteada al respecto. Sobre la cuota así calculada, resultan aplicables las deducciones generales reconocidas en el artículo 19.4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes, que se remite a la mayoría de las deducciones previstas en el impuesto sobre sociedades, con una matización importante, y es que el artículo 19.4 del texto refundido de la Ley del IRNR no permite que un establecimiento permanente en España de una entidad no residente se practique las deducciones por doble imposición internacional previstas en los artículos 31 y 32 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, a pesar de que sí tenga que incluir en su base imponible las rentas procedentes de actividades en terceros estados o los dividendos o ganancias de capital derivados de participaciones que gestione el establecimiento permanente de entidades pertenecientes al grupo procedentes o residentes en terceros países. De manera que la única forma de corregir la doble imposición que por el alcance de la obligación tributaria que afecta al establecimiento permanente deriva del ordenamiento tributario español es la posibilidad de aplicar las exenciones recogidas en los artículos 21 y 22 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que se ha analizado en la unidad correspondiente de este curso. La Ley del Impuesto sobre la Renta de no residentes incorpora una cláusula específica en el artículo 19.2 que tiene su razón o su origen o su causa en una posibilidad que en su momento ofreció el convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos, por el cual se permitía que Estados Unidos aplicara vigente convenio con España el denominado Branch Profit Tax. Este gravamen, que es un gravamen adicional, se traslada y se articula de forma breve y sucinta en el artículo 19.2, pero tiene como objetivo o fundamento el equiparar el trato que reciben las rentas obtenidas a través de filial y las rentas obtenidas a través de sucursal. Si las rentas obtenidas a través de filial soportan, en primer lugar, el gravamen del impuesto societario y, en segundo lugar, en la distribución del dividendo al socio no residente, del IRNR sobre los dividendos distribuidos al no residente, lo que este gravamen hace es equiparar el segundo gravamen en el supuesto de que la entidad no residente decida operar a través de sucursal en lugar de a través de filial. De ahí que lo que el artículo 19.2 dice es que de forma adicional al gravamen del impuesto sobre sociedades, cuando las rentas obtenidas por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero, será exigible una imposición complementaria al tipo de gravamen del 19%, similar al previsto en el IRNR para los dividendos, sobre las cuantías transferidas con cargo a las rentas del establecimiento permanente, incluidos los pagos a que hace referencia el artículo 18.1a, que no hayan sido gastos deducibles a efectos de la fijación de la base imponible del establecimiento permanente. Dicho gravamen o dicha imposición complementaria no resulta aplicable en el caso de transferencia de beneficios por parte de establecimientos permanentes de personas físicas, por parte de establecimientos permanentes de entidades
residentes en la Unión Europea, puesto que contravendría el derecho primario, la libertad de establecimiento y de alguna medida también por analogía a la directiva matriciliar. También contraviene los convenios de doble imposición, en particular el artículo 7, el artículo 24 y el artículo 10, y siempre que exista reciprocidad en el tratamiento. Sin embargo, hay algunos convenios de doble imposición que expresamente permiten dicho gravamen complementario, como son los convenios con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil o con Indonesia. Por lo que se refiere a las obligaciones formales, ya hemos dicho que el establecimiento permanente tributa aplicando las reglas previstas para el impuesto sobre sociedades, tiene las mismas obligaciones contables, registrales y formales, y también resultan aplicables las normas relativas a los pagos a cuenta previstas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.